Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 19 de mayo. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 15. El título del devocional de hoy es el pacto incondicional de Dios con su pueblo. En el pasaje de hoy veremos cómo Dios, en su gracia abundante y merecida, elige a Israel para ser su pueblo escogido y amado, un pueblo especial. Pero luego, después de hacer este pacto, Dios le dice a su pueblo que deben de obedecer. Entonces, pastor, ¿cómo usted va a decir que es un pacto incondicional si Dios le pone condiciones? Es un pacto condicional, no incondicional. Y si es condicional, entonces no es un pacto, es un contrato. Veremos en la palabra de hoy por qué este pacto es un pacto incondicional. Empezamos en el versículo 1, dice Israel en Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, el monte Horeb, el monte santo. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios le dice muy claramente a su pueblo que Él ha tomado la iniciativa y que Él ha hecho tres cosas sin merecerlo Israel. Entonces Dios toma el primer paso, Él toma la iniciativa y por gracia Dios obra. Y es por eso que vemos que este pacto es incondicional, porque Israel no tiene que responderle a Dios con algo antes de que Dios obre. Dios obra primero. Dios los rescata y los salva primero. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Lo primero es que Dios los rescató, los liberó, los sacó de Egipto, los sacó de un lugar de gran duelo y sufrimiento. Luego dice: os tomé sobre alas de águilas. Entonces Dios no solamente los liberó y los rescató, sino que los sostuvo durante el desierto. Dios, en su gracia, los estuvo soportando y sosteniendo. Y luego dice: y os he traído a mí. Y Dios los ha acercado a su persona. Los ha traído cerca a Él, a su presencia, a su gloria. Entonces Dios los ha rescatado o liberado, los ha sostenido y luego los ha traído a su santa presencia. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y al escuchar estas palabras, parecen ser palabras que ya han escuchado alguna vez, es porque lo hemos visto en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10, que somos un real sacerdocio. Somos llamados por Dios a ser una nación santa, un pueblo escogido, un linaje escogido, dice Dios, de su pueblo Israel y de su pueblo verdadero, la iglesia. Entonces aquí Dios hace un pacto, dice: esto es lo que ustedes serán, pero deben de obedecer. Entonces, pastor, ¿es incondicional o es condicional? Porque aquí me parece que es condicional. Dice: si diereis oído a mi voz y si guardareis mi pacto. Es que depende de Israel y de su manera de responder a Dios. Entonces, ¿es un pacto o es un contrato? ¿Es incondicional o es condicional? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
Yo creo que es bastante fácil hacer lo que hicieron los israelitas. Amén. Amén. Así sea mi vida, Dios. Obedeceremos perfectamente lo que tú dices. Queremos ser tu especial tesoro, tu pueblo escogido. Queremos ser un reino de sacerdotes, una gente santa que te agrada a ti, que te sirve a ti. Queremos agradarte, oh Señor. Estamos aquí a su disposición para servirle, Señor. Obedeceremos hasta el final. Luego Dios les manda, les dice, ok, entonces yo pondré límites y yo les pediré que sean una nación santa, consagrada, que no sean como las demás naciones, que viven una vida de justicia, de rectitud. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Entonces Dios llega a su presencia, desciende al monte y habla con Moisés. Algo maravilloso, pero a la misma vez terrible. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Ok, ¿quieren tener parte conmigo? ¿Quieren estar en este pacto conmigo? Tienen que ser santos. Santifícalos hoy y mañana. Y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Entonces vemos aquí como Dios le habla a Moisés en el monte Horeb, en el monte Sinaí, y le dice, ok, yo pondré los términos. Obedezcan mi palabra. Y ustedes serán mi pueblo amado. Y luego después vemos en Éxodo capítulo 20 que Dios da los 10 mandamientos o la ley. Vemos aquí en el pasaje de hoy entonces que Dios le dice, hagan esto. En el versículo 20 les da la ley, obedezcan, cumplan la ley. Pero pastor, eso es condicional. Y Dios sabe que el ser humano es pecador y no puede cumplir la ley perfectamente. Entonces, ¿cómo esto va a ser un pacto incondicional? Ahora, sabemos lo que es un pacto. Un pacto es donde una persona se entrega a la otra persona y dice, aunque tú no cumplas, yo cumpliré. Es algo incondicional y es de por vida. Aunque tú falles, aunque tú me seas infiel, yo seré fiel a ti y a mis promesas. ¿Cómo entonces es esto un pacto? Es un pacto, hermanos, porque nosotros que sabemos de Cristo Jesús, el que cumplió la ley perfectamente, no depende de nosotros, depende de la gracia inmerecida de Dios. Ahora, no estoy diciendo que solamente porque sea por gracia, que nosotros tampoco debemos de obedecer. Dios primero salva a Israel, pero luego les pide que sean obedientes. Y así es con nosotros también. La salvación de Israel es una salvación parecida a la nuestra, en que Dios nos rescató de nuestro propio pecado y maldad, sin merecerlo, en contra de nuestra voluntad, y antes de que yo pudiera responder en obediencia a Dios. Dice la palabra en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, cuando no podíamos obedecer, Cristo murió por nosotros. Dios tomó la iniciativa. Él tomó el primer paso hacia nosotros en la persona de Cristo Jesús y nos rescató primero. Y luego nos dice, después de mostrarnos gracia, después de salvarnos, dice, ok, ahora que has sido salvo, obedece. No es obedece y serás salvo, sino que te salvé.
sin merecerlo, una gran salvación. Ahora, obedece mi palabra. Quiero que tú vivas para mi gloria. Este es el pacto incondicional de Dios, no solamente con el pueblo de Israel, sino con el pueblo suyo, la iglesia. Y es un pacto incondicional porque no depende de nosotros. Pero a la misma vez, podemos decir que es, entre comillas, condicional, aunque no lo es, porque Dios sella nuestra salvación de una vez. Tenemos que agradarle a Dios, vivir para Él. Y si no hacemos eso, no obedecemos, es porque no hemos sido salvos, no hemos sido transformados por su gracia. Claro, no estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, pero verdaderamente hay un cambio en nosotros. Dios, yo no soy lo que yo debo ser, pero gracias a tu gracia inmerecida no soy lo que antes era sin ti. Este es el pacto maravilloso de gracia que Dios hace con nosotros. No un pacto de la ley, sino un pacto de gracia. Oremos para empezar el día de hoy. Oh Dios, gracias por tu gracia. Vimos en la prédica de ayer nuestra necesidad de su gracia para ser buenos padres. Gloriémonos en la gracia de Dios. Dependamos de esa gracia abundante en nuestras vidas para seguir creciendo en santidad, en amor, en humildad, pareciéndonos cada día más a Cristo Jesús. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.